¿Qué tal, amigos? Continuamos hoy nuestro curso intensivo de la primera epístola universal del apóstol Juan. Esta sesión revisaremos el capítulo 4 y lo hemos llamado Conciencia del amor de Dios. Muchos falsos profetas han surgido a lo largo de los siglos y han pretendido tener el Espíritu de Dios y estar, por tanto, inspirados por Él. Pero no todos los que afirman ser profetas lo son. Juan nos dice en este pasaje que debemos probar, discernir los espíritus. No debemos pensar que una enseñanza en particular simplemente proviene de la persona que la enseña. No, toda enseñanza, sea correcta o incorrecta, proviene de un espíritu. Así como hay diferentes enseñanzas, hay también diferentes espíritus. Por consiguiente, debemos probar los espíritus para saber si su fuente es Dios, es decir, si son de Dios. Respecto a los profetas, las religiones de la antigüedad afirmaban contar con hombres poseídos por espíritus. Juan advierte que no debemos considerar como verdad lo que nos dicen todos los que aseguran hablar bajo inspiración. Sus destinatarios no deben apresurarse a creer a cualquiera que habla, sino que hay que probar los espíritus. Por tanto, por el contexto del versículo 1, un mejor uso de esta frase en todo el pasaje sería personas que pretenden ser inspiradas. La versión interconfesional del Nuevo Testamento traduce este versículo de la siguiente manera: queridos hijos, andan por ahí muchos pretendidos profetas que pretenden poseer el Espíritu de Dios. Antes de fiaros de ellos, comprobad si verdaderamente lo tienen. El término espíritus, que aparecen en el versículo 1, se refieren a los espíritus de los profetas, los cuales son motivados por el espíritu de verdad, o a los espíritus de los falsos profetas, los cuales son activados por el espíritu de engaño. Todo profeta, sea verdadero o falso, posee su propio espíritu. Cuando un profeta auténtico habla, su espíritu es motivado por el Espíritu de Dios. Pero cuando un profeta falso habla, su espíritu es activado por otro espíritu, por un espíritu de engaño. Por lo tanto, es necesario discernir los espíritus, probándolos para ver si son de Dios. En cuanto al término anticristos, como vimos en la clase anterior, se refieren a toda persona o institución que abiertamente se opone a Dios o lo niega y suplanta su lugar. Son, pues, en alguna medida, participantes del espíritu del anticristo y hacen de forma consciente o inconsciente causa común con él, y su error fundamental era negar la realidad de la encarnación de Cristo. En el versículo 2 de este capítulo 4, Juan nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y cómo hemos de discernir quién tiene el Espíritu de Dios? Bueno, el apóstol Juan nos dijo la manera. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano es de Dios. Así que debemos saber lo que una persona cree acerca de Jesucristo. En estos primeros 6 versículos del capítulo 4, tenemos lo que algunos han calificado como un paréntesis. Quizás no haya aquí tal paréntesis, pero con seguridad aquí hay una especie de luz roja, una advertencia que Juan puso en este lugar del texto. Es una señal de precaución, una señal de atención. Él dijo que el amor tenía que ser puesto en práctica con buen juicio, con discernimiento y conocimiento. Tenemos que amar a los creyentes, pero debemos estar seguros que los llamados creyentes no sean maestros falsos. Tenemos que someter a prueba a aquellos que pretenden estar inspirados por el Espíritu de Dios y distinguir los espíritus, porque hay profetas falsos que están propagando enseñanzas falsas. En el versículo 4 se dice respecto a los anticristos y falsos profetas: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay pues ninguna excusa para que usted sea engañado por falsos maestros o falsos profetas. Para tener la certeza de la verdad, solo nos hace falta ir a Dios en oración y pedirle que el Espíritu Santo nos guíe y enseñe.
Si usted está en comunión con Dios, es decir, si tiene una relación personal con el Cristo, el Espíritu de Dios le va a aclarar muchas dudas, le guiará y le enseñará. Generalmente estos falsos maestros son personas muy atractivas, tienen mucho carisma, atraen a la gente, pero pueden ser probados al confrontarlos con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro maestro y es nuestro guía. Ahora, al llegar al versículo 7 de este capítulo, regresamos al tema del amor. El versículo comienza con esta importante recomendación: amados, amémonos unos a otros. ¿Pero por qué? Y el escritor responde: porque el amor es de Dios. Se refiere al amor ágape, como ya ha sido definido anteriormente. El amor ágape referido aquí es el derramado en nuestros corazones, pero por el Espíritu de Dios, que nos permite amar a otros creyentes y que está por encima de cualquier sentimiento que pueda darse en las relaciones humanas. En el versículo 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, tenemos otra prueba que determina si uno es o no un hijo de Dios. Esta afirmación tajante, terminante, nos lleva a una gran pregunta: ¿ama usted a otros creyentes? Ahora, si usted me responde: bueno, yo puedo amar a algunos creyentes, es una respuesta positiva, que indica que usted se está moviendo en la dirección correcta. Pero sin duda, hay algunos creyentes que, humanamente hablando, son muy difíciles de amar, pero creemos que podemos pedir la ayuda de Dios para que Él, por su Espíritu, derrame en nuestro corazón ese amor sobrenatural que desde un punto de vista humano nosotros no podemos lograr. Ahora bien, ¿usted cómo sabe que Dios le ama? Bueno, el versículo 9 nos lo dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y además, en el versículo 10 nos dice que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Usted encontrará el amor de Dios en el Calvario. Allí es donde encontrará el amor de Dios manifestado. Jesucristo entregó su vida por nosotros, y esa fue la prueba de su amor. Recuerden que la palabra propiciación indica que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio por nuestros pecados, no solamente para lograr nuestra redención, sino también para satisfacer las exigencias de Dios. En Él, como nuestro sustituto, y mediante su muerte sustitutiva, Dios quedó satisfecho y en paz. Por consiguiente, Él es la propiciación entre Dios y nosotros. El versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Podemos estar seguros de que Dios vive en nosotros? ¿Cuál es la base para esta seguridad? Bueno, si leemos en el capítulo 3, verso 24, y en Romanos 8, verso 9, podemos decir que esta seguridad se basa en que nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite tener la certeza de que nosotros y Dios somos uno, de que permanecemos el uno en el otro, de que moramos el uno en el otro. Esto debe quedar en evidencia en nuestra vida diaria, en la cual expresamos habitualmente su amor. El versículo 14 nos indica de qué hemos de testificar nosotros como creyentes. Tenemos que testificar que Dios envió a Jesucristo como Salvador del mundo. Este es el testimonio del Evangelio. Este es el mensaje que tenemos que dar. Este es el propósito de nuestro amor. Respecto a la frase del versículo 14, Salvador del mundo, podemos decir que esta expresión aparece tan solo aquí y en Juan capítulo 4, 42. Salvador cubre todos los aspectos de la obra de Cristo en favor de los hombres, y la palabra mundo hace referencia a la totalidad de la humanidad. Jesús es el Salvador del mundo, pero no todos son salvos. ¿Quiénes lo son? Según lo que indica el versículo 15, solo aquellos que confiesan y reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios serán salvos. Sigamos avanzando. ¿Usted ha pensado
¿cómo se presentará ante Dios en el día del juicio? ¿Habrá confianza en usted? Bueno, los versículos 17 y 18 nos hablan respecto a eso. Si usted y yo amamos a Dios, amamos al Señor Jesucristo y nos amamos entre nosotros como hermanos y hermanas en la fe, esa experiencia de amor nos dará la confianza y no tendremos ningún temor en el día del juicio. En este pasaje la palabra perfeccionado quiere decir completo. Otra versión también dice que se ha manifestado plenamente. En los últimos versículos de este capítulo, Juan vuelve a hablarnos sobre el amor a Dios y a los hermanos. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Y cómo debe ser este amor? Si nos apoyamos en Mateo capítulo 22, versículo 37, dice que debe ser con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la forma que debemos amar a Dios. También nos insiste en el amor al hermano. El proclamar que uno ama a Dios, mientras al mismo tiempo odia a su hermano, lo convierte en un mentiroso. Finalmente, en el versículo 21, lo declara con un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Él no dijo si a usted le parece, o si le apetece, o si quiere hacerlo. Él dijo, esto es lo que yo os mando a hacer, porque así como yo amo, vosotros también tenéis que amar. Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos con el repaso del capítulo 4. Las preguntas asociadas a esta clase son las siguientes. La pregunta número 1 dice así: ¿de qué tipo de personas se habla en el versículo 1 del capítulo 4 y cómo reconocerlos? En estos versículos se habla de los falsos profetas que han surgido a lo largo de los siglos y han pretendido tener el Espíritu de Dios y estar por tanto inspirados por Él. Juan nos dice en este pasaje que debemos probar, discernir los Espíritus. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pregunta número 2. Según el versículo 8, ¿qué determina si uno es o no un hijo de Dios? Bueno, el que no ama tanto a Dios como a los hermanos. Debemos experimentar ese amor ágape que Dios pone en nuestros corazones. Pregunta número 3. ¿De qué hemos de testificar nosotros como creyentes? Y eso lo encontramos en el versículo 14. Tenemos que testificar que Dios envió a Jesucristo como Salvador del mundo. Este es el testimonio del Evangelio. Este es el mensaje que tenemos que dar, el propósito de nuestro amor. Pregunta número 4. ¿Cómo se expresa nuestra confianza cuando nos presentamos delante de Dios en el día del juicio? Los versículos 17 y 18 nos hablan respecto a eso. Para que tengamos confianza en el día del juicio, si usted y yo amamos a Dios, amamos al Señor Jesús y nos amamos entre nosotros como hermanos y hermanas en la fe, esa experiencia nos dará confianza y no tendremos ningún temor en el día del juicio. Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos con el estudio de este capítulo 4. Los espero en la quinta y última parte de este curso intensivo, donde revisaremos el capítulo 5 de esta primera epístola de Juan, y que llamaremos Certeza en Jesús. Adiós y nos vemos pronto.